En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Oh divino rostro del niño Jesús, cautiva todos los corazones. Muy queridos hermanos, es muy lamentable que a casi una semana de celebrar el nacimiento de Cristo nuestro Señor, se tenga que hablar de apostasía. Es sumamente doloroso y quisiéramos, como muchos, que esto no fuera más que una pesadilla. Pero ¿cómo podríamos guardar silencio cuando vemos que este archihereje que ocupa, sin ser católico, el trono de Pedro, una vez más, en las fiestas más importantes de la Iglesia, él reta a nuestro Dios dictando normas para la bendición de las uniones contra natura? Hemos visto la cantidad de nacimientos blasfemos. Él se burla de nuestra fe y todavía siguen diciéndole Papa. ¿En qué cabeza cabe? Ustedes, los de reconocer y resistir, y los modernistas que se dan cuenta que esto no es católico, están arrojando a las ovejas en las mismas fauces de los lobos. ¿Por qué? Porque a raíz de las declaraciones de Monseñor Vigano en su conferencia Vitium Consens, consentimiento viciado, han salido a luz los defensores de una falsa caridad, para con aquel que, ocupando la silla de Pedro, ha demostrado no solo no ser católico, sino perseguidor de los que aún conservan la fe y de todo lo católico. Para empezar, tenemos que aclarar qué es la caridad. La caridad bien entendida comienza por el amor a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero por amor a Dios, no un amor desordenado. El que nos pide nuestro Señor es incluso dar la vida por el prójimo, amarle como Él nos amó, pero con una finalidad, su salvación eterna. Porque Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Quien también nos dijo: quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Así que, mis amores, si ustedes aman más las estructuras de la Iglesia que la Iglesia misma, los personajes que detentan el poder en la Iglesia, al grado de permitir que profanen los templos, les cambien el Evangelio, les sustituyan los sacramentos, ustedes están amando más a los hombres que a Dios. Ustedes están amando más las estructuras de piedra que a la Iglesia, aunque lo nieguen. Cuando ahí ya no se predica, ni se enseña, ni se practica la religión católica, ustedes están amando más a los hombres que a Dios. San Agustín nos lo enseña claramente. Dos amores fundaron dos ciudades: la ciudad de Dios, en la que se ama a Dios sobre todas las cosas hasta el desprecio de sí mismo, y la de los hombres, en la que se ama uno a sí mismo hasta el desprecio de Dios. Y esta, señores, es la ciudad que se está implantando en el corazón de los fieles desde el Concilio Vaticano II. Nuestro mismo Señor nos había alertado diciendo: cuando veáis la abominación de la desolación en el lugar santo, predicada por el profeta Daniel, huid a los montes. Y leyendo al profeta Daniel sabíamos que se haría cesar el sacrificio perpetuo. Se cambiarían las fiestas y las formas de culto. Esto es, el sacrificio ya no se llevaría a cabo, sino se llevaría a cabo un simulacro, como de hecho sucedió. Y esto es exactamente lo que se vino implementando desde el principio del Vaticano II. Y cómo, al seguir leyendo el profeta Daniel, nos enteramos que antes de la aparición de Antíoco Epifanes, figura del anticristo, una serie de sumos pontífices
habían usurpado el poder por simonía, habían mundanizado el pueblo elegido, les habían cambiado el culto permitiendo mujeres en el altar y novedades profanas, y asimismo permitiendo al pueblo que fuesen partícipes de la desnudez de los paganos en los gimnasios. Por lo cual ese mismo Antíoco, que anteriormente les había sido propicio, se volvió contra todos ellos y propuso una nueva religión, en la cual todos los habitantes de su reino debían abandonar las tradiciones de sus padres y ofrendar y comer lo sacrificado a los ídolos, haciendo pagar con la muerte a los que siguieran fieles a la circuncisión y a sus dogmas, o se negaran a participar en tal abominación. ¿Quién no recuerda la gallardía de Matatías y sus hijos ante la invitación a el comer lo ofrecido a los ídolos para evitar la muerte? Les invito a leerlo y a reflexionar en ello, a ver si se parecen en algo a aquellos macabeos. Pero volvamos a lo nuestro, porque efectivamente nosotros podemos hacer un paralelismo con lo acontecido con el pueblo de Israel en aquellos días. No por nada nuestro Señor nos conduce al profeta Daniel, y Daniel profetiza para ellos y para la iglesia de los últimos tiempos, estos nuestros días, en los que se repite como un copy-paste lo que sucedió con ellos. Se han usurpado las sedes para llevar a los fieles poco a poco a la apostasía, hasta proponerles, como vemos hoy, la vuelta al paganismo. Y no estamos exagerando, poniendo a nuestro Señor Jesucristo en el mismo nivel de los ídolos, al grado que se incensó un Buda sobre el tabernáculo. Y yo me pregunto, ¿es que no conoce esta jerarquía y esta iglesia el primer mandamiento de Dios? ¿Cómo es que solo un obispo se manifestó al respecto? Lo mismo hizo Benedicto XVI celebrando en 2011 este acto de apostasía, haciendo rezar a un santero para toda la catolicidad, permitiendo aberraciones litúrgicas en Australia y en cualquier parte del mundo. Él llevó a cuestas una de las demandas más escandalosas que se han hecho a nivel mundial contra un papa. Él fue demandado en La Haya por crímenes de lesa humanidad debido a la cantidad de niños vejados e ignorados por esta jerarquía. Esa fue la verdadera razón de su dimisión. Ahora tenemos a Bergoglio, que es con mucho más ordinario que sus antecesores y no disimula ni edulcora su odio a todo lo que es católico. Les imita, pero lleva al extremo la prevaricación y a culmen lo que se proponía el Vaticano II, entronizando a la Pachamama en la Basílica de San Pedro, llevada en anda por obispos y sacerdotes con gran algarabía y gozo dentro de la misma, cuando antes ya se le había adorado en los jardines del Vaticano frente al vicario de la nueva religión de la tierra, la Pachamama. Lo increíble es que en toda Roma y entre todos los que estaban ahí no hubo más que un solo católico, y no era romano, el que se atrevió a entrar a Santa María Transportina a llevarse unos cuantos de los ídolos que estaban ahí para ser adorados y arrojarlos al Tíber, para que al día siguiente el Pachapapa saliera a pedir perdón por la transgresión. Pues veamos lo que escribía su Santidad Pío X a los arzobispos franceses que promovían semejantes reuniones. Son aún más extrañas, a la par que espantosas y entristecedoras, la audacia y la ligereza de espíritu de hombres que se llaman católicos, que sueñan con rehacer la sociedad en condiciones similares y establecer en la tierra, por encima de la Iglesia Católica, el reino de la justicia y del amor, con obreros venidos de todas partes, de todas las religiones o sin religiones, con o sin creencias, con tal de que olviden lo que les divide,
sus convicciones religiosas y filosóficas y comparta lo que les une, un generoso idealismo y fuerzas morales agarradas de donde puedan. No se trabaja para la Iglesia, se trabaja para la humanidad. Y entonces, invadidos por la más grande de las tristezas, nos preguntamos, venerables hermanos, ¿en qué se ha convertido el catolicismo? Por desgracia, ha sido captado en su camino por los modernos enemigos de la Iglesia, y a partir de ahora es solo un mísero afluente del gran movimiento de apostasía organizado en todos los países para instaurar una Iglesia universal que no tenga dogmas, ni jerarquía, ni reglas para el espíritu, ni freno para las pasiones, y que con el pretexto de la libertad y de la dignidad humana restablecería en el mundo, siempre que pudiera triunfar, el reino legal de la astucia y de la fuerza, y la opresión de los débiles, de los que sufren y trabajan. Pero ahondemos en todos los cambios que Montini, Pablo VI, hizo en los sacramentos. Ustedes saben que todos fueron manipulados, dejándolos en su mínima expresión. Pero en lo que compete al santo sacrificio del altar, se fue mucho más lejos, porque aparte de que este fue inventado por un masón y 6 protestantes, lo que de suyo ya es malicia y perfidia, resulta que en él ya no se ofrece la víctima pura, santa e inmaculada a la Santísima Trinidad, sino los frutos de la tierra y el trabajo del hombre al Dios del universo. Ya con solo saber eso deberían huir antes de participar en ese rito de manufactura humana de los enemigos de Dios, en el que si hubiera consagración sería solo para profanar el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Se dan cuenta? Aman más a Montini que a su Señor en la Sagrada Eucaristía. ¿Dónde está su caridad? Aman más a los hombres que a Dios porque encubren y aceptan este sacrilegio, inventando excusas para que los católicos sigan recibiendo sacramentos dudosos, donde no sabemos ya si se efectúa la transubstanciación. ¿Por qué lo toleran? ¿Por qué lo justifican? Porque aman más a los hombres que a Dios. Aman más a las estructuras que a la Iglesia. Porque permanecer en la Iglesia no es ir a templos católicos donde ya no se predica la fe de siempre, donde se dan sacramentos protestantes. Permanecer en la Iglesia es guardar la fe incontaminada y participar de los sacramentos tal como la Iglesia los instituyó. Y hablando del amor por el prójimo, que como vimos no puede provenir de un amor desordenado, sino que éste tiene que ir ordenado a lo enseñado por nuestro Señor, la salvación eterna de esas almas y después a su bienestar terreno. Porque según el catecismo, vinimos a este mundo para conocer, amar y servir a Dios, para después gozar en el cielo. Entonces está muy bien hacer caridad, amarles a todos, pero no engañarles diciendo que no pasa nada, que continúen adorando ídolos o en su pecado, o peor aún, que pueden, si quieren, no creer en nada, que igual se salvarán. Esa es la más cruel de las mentiras. Es un amor desordenado, porque no contempla la salvación eterna de sus almas. Algunos incluso están de acuerdo con la promoción de leyes anticatólicas que el nuevo desorden social obliga a todas las naciones. ¿No se dan cuenta que estamos llamando a gritos para que nos caiga fuego del cielo? ¿Ya perdieron el temor de Dios? ¿No creen en el terrible castigo de Sodoma y Gomorra? Despierten, por favor. Tenemos que hacer mucha penitencia y oración. La tierra gime y se estremece al contemplar lo que nos espera, y no nos postramos rostro en tierra para pedir perdón por todas estas transgresiones. Estamos viendo la violencia de los fenómenos naturales. Y recuerden lo que leímos en el libro de Sor María de San Pedro. Según la teología de los apóstoles, los fenómenos naturales son signos visibles de las cosas invisibles y sobrenaturales. También vimos en esa lectura
Cómo los herejes son los que hoy le infligen las bofetadas y los escupitajos a nuestro Señor. Son ellos los que le hacen sudar sangre cuando niegan su sacrificio redentor. Son ellos los que se han sentado en la cátedra de Pedro sin ser católicos, quienes lo han hecho. ¿Qué nos queda a nosotros sino denunciar? ¿Qué podemos hacer contra ese gravísimo mal sino recurrir a las armas que el cielo nos ha dado para combatir a los enemigos de Dios? Por eso en este canal en específico hemos puesto a disposición de todos la devoción del Divino Rostro, que fue específicamente dada por nuestro Señor para mitigar la ira de Dios, que la transgresión a los 3 primeros mandamientos provocan al Padre, y que no es precisamente a los 3 primeros mandamientos contra quien va dirigida esta falsa iglesia, al invitarlos a profanar los templos católicos con ídolos paganos, a demostrar que cualquier religión salva, que la vida o muerte de nuestro Señor Jesucristo, su sangre preciosa, es opcional, que la puedes aceptar o no, e igual te salvarás. Voy a leer un fragmento de una carta de San Pío X, de lo que hay que concluir que en nuestros días, más que nunca, la fuerza de los malos es la cobardía y debilidad de los buenos, y todo el nervio del reino de Satán reside en la blandura de los cristianos. Oh, si se me permitiera, como lo hizo en espíritu Zacarías, preguntar al Señor, ¿qué son esas llagas en medio de tus manos? No cabría duda sobre la respuesta. Me han sido infligidas en casa de los que me amaban, por mis amigos, que nada han hecho por defenderme y que, al contrario, se han hecho cómplices de mis adversarios. Y de este reproche que merecen los cristianos pusilánimes e intimidados de todas partes, no puede escaparse un número grande de católicos. Así lo decía San Pío X entonces, y nos hace enrojecer de la vergüenza ante la tibieza y pusilanimidad del pueblo otrora católico, que se empeñan a hacer calzar una nueva teología en la Iglesia Católica, habiendo conocido la Pachendi, lo cual es imposible. Así, hermanos, aquí está la respuesta a los que aluden a la caridad para seguir sustentando esta nueva religión, esta falsa iglesia surgida del Vaticano. Con ello solo demuestran su falso amor por Dios y su indiferencia por las almas. ¿Cuántas se han perdido a causa de estas falsas enseñanzas y estos malos ejemplos? ¿Cuántas han sido vejadas, destruidas moralmente, perseguidas, expulsadas por querer permanecer católicos? Y todavía se escandalizan de las profundas y fuertes palabras de Monseñor Viganó a la secta conciliar y al heresiarca de Roma, pretendiendo que se le debe seguir encubriendo con esta falsa caridad. Pues yo le respondo con las palabras de San Antonio María Claret: ¿cómo tendré caridad si, sabiendo que en un camino hay ladrones y asesinos que roban y matan a cuantos pasan, no se lo advierto a los que se dirigen a él? ¿Cómo tendré caridad si, sabiendo que los carnívoros lobos están matando a las ovejas de mi Señor? ¿Cómo tendré caridad si enmudezco al ver cómo roban las alhajas de la casa de mi Padre, tan preciosas que le cuestan la sangre y la vida a Dios? Y al ver que han pegado fuego a la casa y heredad de mi amadísimo Padre. Ah, no, no es posible callar, madre mía, no callaré, aunque supiese que de mí han de hacer pedazos. No quiero callar. Llamaré, gritaré, daré voces al cielo y a la tierra, a fin de que se remedie tan gran mal. No callaré. Y si de tanto gritar se vuelven roncas o mudas mis fauces, levantaré las manos al cielo. Se espeluznarán mis cabellos, y los golpes que con los pies daré en el suelo suplirán la falta de mi lengua. Tal vez me diréis que a ellos, como enfermos frenéticos, no querrán escuchar al que les quiere curar. Antes bien, me despreciarán y perseguirán de muerte. No importa.